Bienvenidos al podcast de la Escuela Dominical Iglesia Ebenecer, donde nos reunimos para crecer en la fe, explorar la palabra de Dios e inspirarnos en su presencia. Aquí en Iglesia Ebenecer, creemos que Dios es nuestra ayuda, nuestra fortaleza y nuestro fundamento. Ya sea que sea un miembro de nuestra familia de la Iglesia desde hace mucho tiempo o que sintonice por primera vez, nos alegra que esté aquí. Únase a nosotros mientras nos sumergimos en las Escrituras. Celebramos el amor de Cristo y nos animamos unos a otros en nuestro caminar con Dios. Preparémonos para ser bendecidos, desafiados y renovados juntos. Gracias por escuchar y que la palabra de Dios toque tu corazón hoy. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube @Iglesia Ebenecer Live para que nunca te pierdas un episodio o servicio en vivo. Dios los bendiga a todos y vamos a sumergirnos. Bienvenidos a The Deep Dive, listos para una inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en la visión de Dios para la iglesia según 1 Corintios 3. Muchos de ustedes ya conocen este pasaje, pero vamos a explorarlo con ojos nuevos, buscando respuestas a preguntas como ¿qué significa ser un obrero en el campo de Dios? ¿Con qué estamos construyendo la iglesia hoy en día? Me encanta esa idea. A veces leemos la Biblia con los ojos del pasado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre es relevante. Pablo escribió a los Corintios hace siglos, pero sus palabras nos hablan a nosotros hoy. Totalmente. Y esta carta a los Corintios es una joya. Pablo va directo al grano. En el capítulo 3, por ejemplo, compara la iglesia con un campo, un edificio y un templo. 3 imágenes poderosas que revelan mucho sobre lo que Dios espera de nosotros. Sin duda. Y fíjate que Pablo comienza con una crítica fuerte a la iglesia de Corinto. Les dice que son niños en Cristo por sus divisiones y celos. Imagínate que te digan eso a ti. ¡Auch! Suena duro, ¿no? Pero entiendo que Pablo lo hace para despertarlos para que reaccionen. ¿Qué les pasaba a los corintios para que Pablo les dijera eso? Parece que estaban más preocupados por seguir a líderes humanos que por seguir a Cristo. Se habían dividido en grupos cada uno con su apóstol favorito y competían entre sí en lugar de trabajar juntos. Entiendo, caí en el mismo error que muchos cometemos hoy, enfocarnos en las personalidades y no en el mensaje. ¿Y cómo usa Pablo la metáfora del campo para corregir esto? Con mucha sabiduría. En 1 Corintios 3.59, Pablo les recuerda que él y Apolos, a quienes los corintios veían como rivales, eran simplemente servidores por medio de quienes ustedes han creído. Es decir, eran instrumentos en las manos de Dios. Como un jardinero que planta una semilla y la riega, pero es Dios quien la hace crecer. El jardinero tiene un rol importante, pero no puede atribuirse el mérito. Exactamente. Y en la iglesia pasa lo mismo. Cada uno tiene un rol que desempeñar. Pero el crecimiento espiritual, la transformación, solo la puede hacer Dios. Entonces la primera lección es la humildad, ¿no? Recordar que somos instrumentos de Dios y no debemos buscar nuestra propia gloria. Correcto. Y esa humildad lleva a la unidad. Si entendemos que no somos la última Coca-Cola del desierto, seremos más propensos a colaborar, a valorar los dones de los demás y a trabajar juntos para que el reino de Dios crezca. La unidad no es un fin en sí misma, sino una consecuencia de entender que somos un equipo. Y hablando de trabajo en equipo, pasemos a la segunda metáfora a la iglesia como un edificio. ¿Qué nos dice Pablo aquí? En los versículos 9-15, Pablo cambia la imagen del campo por la del edificio. Y aquí la cosa se pone interesante porque nos confronta con la calidad de nuestra contribución a la iglesia. Nos dice que Jesús es el cimiento, la base sólida sobre la que se construye. Pero nosotros como obreros debemos elegir bien los materiales con los que construimos. Me encanta esta metáfora. Es como si nos dijera, ojo porque no todo vale. Tenemos que construir con materiales que resistan el paso del tiempo, que no se derrumben. Exactamente. Pablo habla de materiales como el oro, la plata y las piedras preciosas, que representan valores eternos como el amor, la fidelidad, el servicio desinteresado. Pero también menciona la madera, el heno y la hojarasca, que simbolizan esfuerzos superficiales, motivaciones egoístas, acciones sin impacto duradero. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones. ¿Estoy buscando mi propia gloria o la de Dios? ¿Sirvo con amor o con interés? Son preguntas importantes porque de la respuesta depende la solidez del edificio que construimos. No se trata solo de trabajar mucho, sino de trabajar bien con los materiales y motivaciones correctas. ¿Y qué pasa con los que construyen con madera, heno y hojarasca? Pablo les da alguna esperanza. Pablo dice que la obra de cada uno será probada por el fuego. Los que construyeron con materiales sólidos serán recompensados, pero los que construyeron con materiales perecederos sufrirán pérdida. Suena a juicio final, ¿no? Perderemos nuestra salvación si no construimos con los materiales correctos. No necesariamente Pablo no habla de la salvación eterna, sino de la recompensa por nuestro servicio a Dios. La salvación es un regalo por gracia mediante la fe en Jesucristo.
Pero la forma en que vivimos esa fe como servimos a Dios tendrá consecuencias. Es un llamado a la responsabilidad a ser conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la calidad de nuestro servicio a Dios importa. Exactamente. Debemos aspirar a la excelencia en todo lo que hacemos para Dios, buscando que nuestro trabajo tenga un impacto duradero. Y ahora muero de curiosidad por explorar la tercera metáfora de la iglesia, como el templo de Dios. ¿Qué nos dice Pablo en este caso? Prepárate, porque aquí Pablo sube la apuesta. En los versículos 16-17 nos dice, ¿no saben que son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¡Wow! Esa sí que es una imagen poderosa. La iglesia no es solo un campo o un edificio, es el mismo templo de Dios. Un lugar sagrado donde habita su espíritu. Exactamente. Y esto implica una responsabilidad aún mayor. Si somos templo de Dios, debemos cuidar de nosotros mismos física y espiritualmente. Y también debemos cuidar de la comunidad, protegiéndola de todo lo que pueda dañarla. Es decir, no podemos ser indiferentes ante las divisiones, las falsas enseñanzas o cualquier cosa que pueda profanar la santidad del templo. Debemos ser guardianes de la verdad y de la unidad. Correcto. Y que es importante entender que la unidad no significa uniformidad. No se trata de que todos pensemos igual o tengamos las mismas opiniones. La unidad se basa en el amor, el respeto mutuo y la búsqueda del bien común. Podemos tener diferencias, incluso debatir, pero siempre desde el amor y el respeto, buscando la verdad juntos y reconociendo que somos parte del mismo cuerpo. Sí, exactamente. Y ese cuerpo, la iglesia, es el templo de Dios, un lugar sagrado que debemos cuidar. Menuda responsabilidad, ¿no? Ser templo de Dios, obreros en su campo, constructores de su edificio. Pablo nos da un gran reto en este capítulo. Sin duda, pero también nos da una esperanza increíble. Si nos tomamos en serio estas metáforas, si nos esforzamos por vivir la visión de Dios para la iglesia, podemos experimentar la plenitud de la vida cristiana y ser instrumentos poderosos en sus manos. ¡Qué inspiradoras palabras! Y tú, querido oyente, ¿qué te llevas de esta primera inmersión en 1 Corintios 3? ¿Te identificas con los niños en Cristo a quienes Pablo reprende? ¿Con qué materiales estás construyendo la iglesia? ¿Te sientes parte del templo de Dios? Medita en estas preguntas y regresa con nosotros para la segunda parte de este Deep Dive, donde exploraremos más a fondo el concepto de la madurez espiritual y cómo cultivarla en nuestras vidas. ¡Hasta pronto! Regresamos a The Deep Dive. Antes de la pausa exploramos las 3 metáforas que Pablo usa en 1 Corintios 3 para describir la iglesia, el campo, el edificio y el templo de Dios. Y creo que nos has dejado con mucho en qué pensar sobre nuestro rol en la iglesia y cómo nuestras acciones impactan la comunidad. Exacto. Cada imagen nos dejó con lecciones importantes sobre la unidad, la madurez espiritual y nuestra responsabilidad. Pero ahora me gustaría profundizar en el concepto de madurez espiritual que Pablo menciona al principio. Me parece una excelente idea. A veces se confunde la madurez espiritual con tener mucho conocimiento bíblico o llevar muchos años en la iglesia. Pero Pablo nos da pistas sobre lo que realmente caracteriza a una persona espiritualmente madura. ¿Y cuáles serían esas pistas? Porque creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo saber si estamos madurando en nuestra fe? Pablo nos dice que los corintios, a quienes llaman niños en Cristo, estaban divididos y celosos porque se centraban en líderes humanos en lugar de en Cristo. Se habían dejado llevar por las personalidades y la elocuencia de los predicadores, creando facciones y rivalidades. Es como si estuvieran creando clubes de fans de los apóstoles. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¡Qué locura! Pero creo que eso también pasa hoy en día, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la popularidad de un pastor o por la emoción de un evento. Pero perdemos de vista lo esencial, nuestra relación con Cristo. Tienes razón. La madurez espiritual implica tener una relación personal y profunda con Cristo, no depender de la popularidad de los líderes. Se trata de conocer su palabra, obedecer sus mandamientos y buscar su voluntad. No se trata de seguir a una persona, sino de seguir a Jesús. Y eso implica un proceso de crecimiento, de aprendizaje, de transformación. No se logra de la noche a la mañana. Exacto. La madurez espiritual no se trata de cuánto sabemos, sino de cómo vivimos. Se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestra forma de enfrentar los desafíos. Y como mencionaste, es un proceso que dura toda la vida. Y en ese sentido, la unidad de la iglesia es una prueba de fuego de nuestra madurez. Si realmente estamos creciendo en Cristo, buscaremos la unidad con nuestros hermanos a pesar de las diferencias. Porque entendemos que lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Así es. La unidad no se trata de ignorar nuestras diferencias o pretender que todos somos iguales. Se trata de reconocer que somos parte de un mismo cuerpo con diferentes dones y talentos, pero unidos por un mismo Señor y un mismo propósito. Y ese propósito, como dijimos antes, es glorificar a Dios y extender su reino.
Y para eso necesitamos trabajar juntos, apoyarnos y edificar la iglesia con materiales duraderos, como la humildad y la fidelidad. Precisamente, no se trata solo de asistir a los servicios o de tener un título ministerial. Se trata de vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen a Cristo y fortalezcan la unidad. Y aquí es donde entra la tercera metáfora, la iglesia como el templo de Dios. Esa imagen me impactó. Es un recordatorio de que la iglesia no es solo un edificio, sino un lugar sagrado donde habita el Espíritu de Dios. Y como tal debemos tratarla con reverencia, cuidado y respeto, no solo el edificio físico, sino también a cada miembro de la comunidad, porque cada uno de nosotros es parte de ese templo. Es verdad. A veces olvidamos que no solo debemos cuidar el edificio, sino también nuestros propios cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones. Porque Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Exactamente. Debemos honrar a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Y eso incluye cómo tratamos a los demás, cómo cuidamos de la comunidad y cómo contribuimos a la unidad. ¿Y qué hay de nuestra relación con los demás miembros de la iglesia? ¿Cómo se manifiesta el cuidado del templo en ese ámbito? Pablo es muy claro, debemos evitar todo lo que pueda dañar la unidad y la santidad de la iglesia. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, evitar los chismes, las críticas destructivas y las actitudes que generan división. Es como si tuviéramos que ser guardianes del templo, protegiéndolo de cualquier amenaza. Exactamente. Y esto requiere discernimiento, sabiduría y convicción en la verdad del Evangelio. Y por supuesto no podemos olvidar la humildad. Claro, el orgullo y la arrogancia son como termitas que carcomen los cimientos. Debemos recordar que la iglesia no nos pertenece sino a Dios, y que somos administradores de lo que Él nos ha confiado. Qué poderosas lecciones nos deja Pablo. Realmente nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la iglesia y a comprometernos con su unidad, su santidad y su misión en el mundo. Sin duda. Y es importante recordar que estas enseñanzas no solo para los líderes, sino para todos los creyentes. Cada uno tiene un rol en la construcción del templo de Dios. Y para terminar esta segunda parte, me gustaría retomar la idea de la madurez espiritual. ¿Qué consejos prácticos nos darías para cultivarla en nuestras vidas? ¿Cómo podemos pasar de ser niños en Cristo a ser cristianos maduros que reflejan a Jesús en todo? De vuelta en The Deep Dive. Hemos estado explorando la visión de Dios para la iglesia según 1 Corintios 3. Y la verdad es que Pablo nos ha dado mucho en qué pensar. En esta última parte de nuestra inversión, me gustaría enfocarnos en cómo aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. Hemos hablado de la unidad, la madurez espiritual, la responsabilidad de construir con materiales sólidos. Pero ¿cómo se traduce esto en acciones concretas? Es una pregunta clave. De nada sirve el conocimiento sin la práctica. Pablo no solo nos da una imagen de lo que la iglesia debe ser, sino que nos desafía a vivir de acuerdo a esa visión. Totalmente. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son las claves para vivir esta visión de la iglesia en nuestro día a día? Yo diría que hay 3 áreas fundamentales: la oración, el servicio y el enfoque en Dios. Estas 3 áreas como pilares sostienen la vida de un cristiano maduro y comprometido. Me gusta esa estructura simple y concreta. Empecemos con la oración. ¿Cómo puede la oración ayudarnos a construir la unidad y fortalecer la iglesia? La oración es el fundamento de nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios y le pedimos que guíe nuestros pasos, que nos dé sabiduría para actuar de acuerdo a su voluntad. Es decir, la oración nos ayuda a alinear nuestros corazones con el corazón de Dios y a buscar su perspectiva. En el contexto de la iglesia, nos permite interceder por la unidad, el crecimiento y el impacto de la comunidad. Exactamente. No se trata solo de orar por nuestras necesidades personales, sino también por las necesidades de la iglesia y de nuestros hermanos. Debemos orar por nuestros pastores, por los líderes, por los ministerios y por cada miembro de la congregación, incluso por aquellos que aún no conocen a Cristo. Me impacta cómo la oración nos conecta con Dios, con nuestros hermanos y con la misión de la iglesia. Es el motor que impulsa todo. Sin duda. Y ahora pasemos al segundo pilar, el servicio. ¿Cómo podemos servir a Dios y a nuestros hermanos? De manera que fortalezca la unidad y edifique la iglesia. El servicio. Una palabra que a veces genera resistencia porque se asocia con sacrificios. Pero Pablo nos da una perspectiva diferente. Para él el servicio no es una obligación sino un privilegio, una oportunidad para expresar nuestro amor. Correcto. No se trata de cuánto hacemos sino de la actitud. Lo importante es servir con un corazón dispuesto, con excelencia y con el deseo de glorificar a Dios. Y también con humildad, reconociendo que no somos indispensables sino parte de un equipo. Entonces no se trata de buscar reconocimiento, sino de hacer lo que nos corresponde con fidelidad. Y hay tantas maneras de servir en la iglesia. Participar en los ministerios, ayudar en las actividades, ofrecer nuestros talentos, visitar a los enfermos, animar a los desanimados, compartir el evangelio. Las posibilidades son infinitas.
Lo importante es descubrir cómo Dios nos ha equipado para servir y ponerlo en práctica. Es como encontrar nuestro lugar en el rompecabezas de la iglesia. Cada pieza es importante para completar la imagen. Qué hermosa analogía. Y ahora pasemos al último pilar, que en realidad es el más importante: el enfoque en Dios. ¿Cómo podemos mantener a Dios en el centro de nuestras vidas y de nuestra participación en la iglesia? Vivimos en un mundo lleno de distracciones, por lo que es fácil perder de vista lo importante. Mantener a Dios en el centro requiere una decisión y un esfuerzo. Necesitamos cultivar una disciplina espiritual que nos ayude a mantener nuestra mente y corazón fijos en Él. ¿Y cuáles serían algunas de esas disciplinas? La lectura y la meditación de la Biblia son fundamentales. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma. La oración de la que ya hablamos es esencial para una relación íntima con Dios. Y no olvidemos la comunión con otros creyentes. Cuando nos reunimos, nos animamos, nos apoyamos. Y aprendemos unos de otros. Es como si la comunión fuera un fuego que nos mantiene calientes. Y cuando mantenemos a Dios en el centro, todo cobra sentido. Nuestro servicio, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Todo fluye en nuestra conexión con Él. Exactamente. Es como si Dios fuera el sol y nosotros los planetas. Cuando nos acercamos a Él, recibimos su luz y calor y podemos reflejar su gloria. Qué hermosa imagen. Resume la esencia de vivir centrados en Dios. Y con esa reflexión queremos agradecerte por acompañarnos en este Deep Dive en 1 Corintios 3. Esperamos que estas enseñanzas te animen a fortalecer tu relación con Dios, a servir con excelencia en tu iglesia y a contribuir a la unidad. Recuerda que eres parte importante del plan de Dios. Él te ha dado dones para glorificarlo. No desperdicies esa oportunidad. Sé un reflejo de su amor. Hasta la próxima. El podcast de la Escuela Dominical de Iglesia Ebenezer es presentado por el Ministerio de Escuela Dominical de la Iglesia Ebenezer, Sefner, Florida. Iglesia Ebenezer está ubicada en 11505 Colonial Derrick, Sefner, Florida 335584, y nos encantaría conectarnos con usted. No dude en ponerse en contacto con nosotros en iglesiaebenezer.com para obtener más información sobre nuestro ministerio y los próximos eventos. Si te está gustando el podcast, ayúdanos a difundir el mensaje del amor de Dios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Iglesia Ebenezer en vivo, para no perderte ningún episodio. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas con el Evangelio. Gracias por ser parte de la familia de Iglesia Ebenezer. Que Dios los bendiga y esperamos tener noticias suyas pronto.